La lluvia caía con esa cadencia suave que parecía marcar el compás de una tarde sin prisa. Las gotas golpeaban los ventanales del salón como si intentaran colarse en la tranquilidad de aquella casa que olía a madera vieja, a café recién hecho y a las risas que quedaban flotando en el aire después de cada anécdota compartida. Julián llevaba horas allí, riendo con Santiago, su mejor amigo desde la preparatoria, hablando de la universidad, de proyectos, de los días que parecían deslizarse más rápido de lo que podían atrapar. Había llegado temprano, con la mochila colgando de un hombro y una sonrisa ladeada que Santiago conocía bien. Se quedaría a dormir, como en los viejos tiempos, cuando aún no sabían lo que era enamorarse, cuando el mundo cabía en una consola y un par de bolsas de frituras. Pero ahora era distinto. Había algo más, algo que Julián no quería mirar de frente, pero que sentía, como una corriente subterránea, cada vez que cruzaba el umbral de esa casa. No era Santiago, era Emiliano, el hermano mayor de su mejor amigo. Alto, de mirada grave, voz baja como el trueno que retumba en la distancia antes de la tormenta. Emiliano siempre había estado ahí, en los márgenes, años mayores, intereses distintos, una presencia que antes solo era parte del fondo, como el marco de una pintura que no se mira. Pero algo cambió. No sabía cuándo, ni por qué. Tal vez fue la última vez que lo vio, cuando Emiliano bajó las escaleras en camiseta sin mangas, con el cabello revuelto y una taza de café entre los dedos largos. Tal vez fue entonces, cuando por accidente, Julián lo miró 2 segundos más de lo debido, y Emiliano lo notó. Esa noche, el plan era el de siempre: videojuegos, pizza, carcajadas. Santiago era como un hermano, una certeza en la vida de Julián. Pero conforme avanzaba la noche, el cuerpo de Julián parecía traicionarlo. Sentía el calor demasiado cerca bajo la piel, como si su pecho no terminara de bajar una respiración. La causa tenía nombre, y estaba en la planta baja, encerrado en su estudio, escribiendo o dibujando. Nadie sabía bien qué hacía Emiliano ahí tantas horas, entre papeles y música baja. Cuando Santiago cayó rendido y se quedó dormido a medio juego, Julián se levantó en silencio, como guiado por una fuerza que no terminaba de entender. Bajó las escaleras para ir al baño, o eso se dijo, pero sus pasos se detuvieron frente a la puerta entreabierta del estudio. La luz cálida del interior derramaba una sombra alargada sobre el pasillo, y ahí estaba. Emiliano, de espaldas, con la camisa arremangada hasta los codos, un lápiz entre los labios y el ceño ligeramente fruncido. Julián sintió cómo su pecho se contraía. Estaba a punto de girarse y volver cuando la voz baja de Emiliano rompió el silencio. ¿No puedes dormir? Julián se detuvo, la mano aún en el marco de la puerta. Su voz tardó un segundo en responder, como si hubiera olvidado cómo hablar. Santiago se quedó dormido. Solo bajé por agua. Emiliano se giró lentamente, dejando el lápiz sobre la mesa. Su mirada era difícil de sostener, intensa sin necesidad de esfuerzo. Había algo en su forma de mirar, como si viera más allá de lo que Julián decía. «Pasa, no muerdo», dijo sin sonreír, y Julián, contra todo juicio, lo hizo. El aire del estudio era más denso, más tibio. Olía a incienso suave, a papel y grafito. Julián se sentó al borde del sofá pequeño junto a la ventana, mientras Emiliano volvía a su silla. El silencio entre ellos no era incómodo, era expectante. «¿Siempre dibujas a esta hora?», preguntó Julián, sin saber muy bien por qué hablaba tan bajo. Emiliano asintió. Su voz parecía un susurro dentro del pecho. A veces es la única hora donde uno se escucha de verdad. Julián lo miró. Sus rasgos eran definidos, pero no fríos. El contorno de su mandíbula, el arco de sus cejas, la manera en que sus dedos jugaban con el lápiz como si le susurraran secretos. Y entonces ocurrió. Un cruce de miradas que se sostuvo demasiado.
Una pausa en la conversación que se llenó de electricidad muda. Los ojos de Emiliano bajaron, solo por un segundo, hacia los labios de Julián. Apenas un instante, pero suficiente para que el mundo diera un giro dentro del pecho de este último. La temperatura en su piel cambió, como si su cuerpo hubiese entendido algo que su mente aún se negaba a procesar. Julián se removió ligeramente en el sofá. Su muslo rozó el borde del escritorio. Emiliano no dijo nada. Tampoco se apartó. En lugar de eso, se inclinó hacia él, apoyando el codo en la mesa. Estaban cerca. Demasiado. La voz de Emiliano sonó más baja aún. ¿Sabes qué es lo más difícil de aguantar? Julián negó con la cabeza, la boca entreabierta. Cuando algo te atrae, y no deberías. Y en esa frase cabía todo lo que Julián había sentido desde hacía meses, todo lo que se negaba a poner en palabras, el deseo callado, la piel que pedía sin decir, el pulso que se aceleraba solo con un roce imaginado. No hubo más palabras, solo la intensidad muda de dos cuerpos que sabían que no podían, pero querían. Julián tragó saliva, y su respiración se hizo más lenta, más profunda. Un calor distinto subía desde su abdomen, un temblor que nacía en la base de su nuca y recorría su espalda. Emiliano no se movió, solo lo miraba, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo en el cuerpo del otro. Y Julián, temblando apenas, no se levantó, no se fue. El silencio lo dijo todo, y el deseo, apenas insinuado, ya comenzaba a encenderse como una brasa que solo necesitaba una exhalación más para arder. El tiempo pareció ralentizarse, como si la noche hubiese estirado sus minutos para darles más espacio, más respiración, más posibilidad. Julián no sabía en qué momento exacto el silencio dejó de ser solo eso y se convirtió en algo palpable, como una capa sobre la piel, como una mano que no tocaba pero ardía. Emiliano no se acercó más, pero tampoco se alejó, y Julián, sin poder evitarlo, sintió cómo su pecho se abría a esa presencia con una mezcla de vértigo y deseo. Las luces cálidas del estudio dibujaban sombras suaves en los ángulos del rostro de Emiliano. Su mirada no era agresiva, no era invasiva, era algo más sutil, era una pregunta, una espera. «Deberías dormir», dijo por fin Emiliano, sin apartar los ojos. «No tengo sueño», respondió Julián, y su voz sonó más grave de lo que esperaba, más densa. Los labios de Emiliano esbozaron algo parecido a una sonrisa, apenas una curva fugaz que desapareció antes de florecer del todo. «Tú», comenzó Julián, sin saber si debía continuar. «¿Siempre eres así de directo?» Emiliano entrecerró los ojos, sin dureza, como si observara a través de él. «Solo cuando siento que vale la pena serlo». El corazón de Julián dio un vuelco, como si se hubiese soltado de un nudo. Y aún así, nada en Emiliano era apurado, ni sus palabras, ni sus movimientos. Había en él una paciencia peligrosa, como la de un animal que conoce su fuerza y no necesita mostrarla. Julián bajó la mirada por un instante, pero no duró mucho ahí. El magnetismo de esa presencia lo obligaba a volver a levantarla, como si algo más fuerte que su voluntad lo arrastrara a mirar de nuevo. Y lo hizo. Lo miró. De frente. Emiliano se incorporó, lento, y caminó hacia la ventana. Abrió apenas la cortina, y la luz azulada de la calle entró a filtrarse en el estudio. Sus hombros, envueltos en esa penumbra, parecían más anchos, más cercanos. «¿Te incomoda?», preguntó, sin mirarlo. «¿El qué?» «Esto». Julián no supo qué responder, porque esto no era una sola cosa. Era el cruce de miradas. Era el temblor que aún lo recorría. Era el deseo que ahora ardía bajo la piel y no podía ignorar. «No», dijo finalmente. Apenas un susurro, pero lo bastante firme. Emiliano giró el rostro apenas. No sonreía, pero su mirada brilló un poco más, y entonces, sin previo aviso, se sentó junto a él en el sofá.
El mismo sofá estrecho, con espacio justo para dos cuerpos que no querían tocarse, pero lo hacían. Sus muslos se rozaron. Apenas un año. Pero fue suficiente para que Julián contuviera la respiración. Emiliano no hizo ningún gesto. Solo bajó la vista, como si examinara sus propias manos. El silencio volvió a caer, espeso, cargado. «Tu amigo está dormido», murmuró. «Lo sé. ¿Y tú, te quedarás ahí, fingiendo que no estás temblando?» La frase lo atravesó como un relámpago seco. No había burla en el tono. Era otra cosa, una constatación, una verdad desnuda. Julián cerró los ojos un segundo. Su respiración era más corta, su pecho subía y bajaba con una cadencia distinta, y sin pensarlo, sin decidirlo del todo, giró apenas el rostro, lo suficiente para que su mejilla rozara el hombro de Emiliano. Un contacto suave, casi imperceptible, pero fue como si el aire mismo hubiese cambiado de densidad. Emiliano giró la cabeza también. Ahora estaban a 100 centímetros. Julián podía ver los pequeños detalles de su piel, la sombra suave de la barba, el olor tenue a incienso y café que parecía emanar de su cuello. El calor era real, el deseo también. Una parte de él gritaba que se detuviera, que no era correcto, que Santiago dormía a solo unos metros. Pero la otra parte, la otra lo empujaba hacia el abismo con la promesa de algo irremediable, algo que ya no podía fingir que no existía. Emiliano levantó una mano lentamente. La llevó hasta la mandíbula de Julián, apenas tocándola con los dedos. Fue un año tan leve que parecía un accidente, pero no lo fue. Lo supo por la forma en que su piel respondió, como si cada célula hubiese despertado de golpe. El pulso de Julián era un tambor en sus oídos. Cerró los ojos un instante, atrapado en ese momento suspendido. «No tienes que decir nada», susurró Emiliano con la voz ronca. «Pero si te quedas, si no te levantas ahora, ya no habrá vuelta atrás». Julián no se movió, no se alejó, y en ese segundo eterno, en esa pausa llena de electricidad, comprendió que el punto de retorno ya había quedado atrás. Los labios de Emiliano no buscaron los suyos. No aún. Se quedaron cerca, respirando el mismo aire, compartiendo la misma expectativa. Julián sintió el aliento cálido sobre su piel, su cuello, su boca, y un temblor le subió por la espalda, como una ola que lo recorría desde dentro. Todo en él quería ese contacto. Todo en él ya lo estaba sintiendo. Y aún no había pasado nada. Solo un año. Solo una respiración. Pero el incendio ya había comenzado. El silencio era más denso que el aire. Una vibración latente en medio de la noche, como si la casa entera contuviera el aliento. Afuera, la lluvia había cesado, pero dentro del estudio, el mundo seguía suspendido, detenido en esa frágil cercanía entre dos cuerpos que no se atrevían a cruzar del todo la línea, pero ya no sabían cómo alejarse. Julián no sabía cuántos segundos pasaron, solo sabía que sus labios estaban a milímetros de los de Emiliano, que podía sentir la forma de su respiración en la boca, como una brisa que le incendiaba el pecho, y que si cerraba los ojos ya no era posible distinguir dónde terminaba su deseo y comenzaba el miedo. «No sé por qué me pasa esto contigo», confesó Julián en un susurro que parecía dirigido más a sí mismo que a Emiliano. «Yo sí», respondió él con una tranquilidad devastadora, «porque cuando algo es real, no necesitas entenderlo». Entonces ocurrió. No un beso, aún no, pero Emiliano apoyó su frente contra la de Julián, y en ese gesto lento, casi reverente, algo se quebró dentro de él. Sus ojos se cerraron al instante, no para evitarlo, sino para sentirlo con más fuerza. Fue un contacto suave, íntimo, como si la piel supiera lo que la boca aún no se atrevía a pronunciar. El calor se extendió como un fuego líquido por su columna. Sus dedos se aferraron al borde del sofá, y la respiración se le aceleró como una corriente que busca salida por todas partes.
Emiliano no dijo nada más. No hacía falta. Sus manos, grandes, firmes, buscaron el antebrazo de Julián, y al tocarlo, éste sintió el corazón latirle en la garganta. El contacto fue breve, pero ahí estaba, ardiente, definido, como una firma invisible sobre la piel. Julián abrió los ojos. La mirada de Emiliano estaba fija en la suya, oscura, profunda, como una promesa, como un aviso. Y en ese momento, Julián supo que ya no podía frenar nada, que el deseo que había intentado contener, disimular, negar durante semanas, había encontrado una rendija, y estaba saliendo, con hambre, con vértigo, con belleza. El primer beso no fue brusco, no fue voraz, fue lento, tímido, casi un año, como quien se acerca al fuego por primera vez y solo quiere probar el calor sin quemarse. Pero fue suficiente. Los labios de Emiliano eran cálidos, suaves, y se cerraron sobre los suyos con una delicadeza que desarmó cada muro interior. Julián respondió sin pensar, abriendo apenas la boca, dejándose guiar, estremecido por el tacto, por la emoción de lo prohibido, por el eco de todo lo que había callado. El mundo desapareció. No había tiempo. No había Santiago durmiendo en el piso de arriba. No había consecuencias. Solo había una boca que encontraba la suya, una mano en la nuca, un cuerpo que se inclinaba más cerca, y el temblor. Ese temblor que parecía surgir desde la base de la espalda y tomar cada músculo, cada fibra, cada centímetro de piel. Se separaron apenas unos segundos, lo justo para mirarse de nuevo. Julián jadeaba sin darse cuenta. Emiliano le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, y ese gesto, tan simple, fue más íntimo que el beso. «¿Estás bien?», murmuró Emiliano, como si supiera que aquello era un umbral. Julián asintió, sin poder hablar. Sus cuerpos seguían pegados, compartiendo ese calor nuevo, ese deseo que crecía con cada segundo. El silencio era cómodo ahora, lleno de algo compartido. «Ven», dijo Emiliano, incorporándose lentamente y tomándolo de la mano. Julián dudó un segundo, no por miedo, sino por la intensidad del momento, pero sus dedos se cerraron sobre los de Emiliano como si ya conocieran el camino. Caminaron por el pasillo en silencio. La casa dormía. Las luces bajas proyectaban sombras largas, y todo parecía cubierto por una calma irreal. Al llegar al cuarto de Emiliano, la puerta se cerró detrás con un leve chasquido. Allí, el ambiente era diferente, más oscuro, más íntimo. Había una lámpara encendida al fondo, proyectando luz cálida sobre las sábanas revueltas. Un cuaderno abierto sobre la mesa, música apenas perceptible. Julián se quedó de pie, observando, sintiendo, respirando, y Emiliano se acercó, deteniéndose frente a él, sin decir nada. Solo lo miraba, como si quisiera memorizar cada línea de su rostro, como si su deseo no fuera de prisa, sino de profundidad. Le levantó la mano, se la llevó a los labios, la besó, lenta, cuidadosamente. Julián sintió cómo la piel se le erizaba por completo, y entonces Emiliano lo abrazó, no con urgencia, no con hambre, con ternura, con una ternura tan inesperada que Julián se derrumbó por dentro. Cerró los ojos y apoyó la frente en su hombro, sintiendo el olor de su cuello, el ritmo de su respiración, el calor firme de su pecho. El contacto era tan íntimo, tan cargado de sentido, que no necesitaban nada más. No en ese momento, solo eso. Dos cuerpos, abrazados en medio de la noche, respirando juntos por primera vez sin esconderse. Y en el centro de todo, una certeza crecía. Ya no había vuelta atrás. El cuarto estaba envuelto en una penumbra dorada, como si el mundo afuera hubiese dejado de existir. El leve zumbido de la lámpara, la música lejana que apenas flotaba en el aire y el susurro acompasado de dos respiraciones compartidas eran todo lo que quedaba. Julián sentía el calor del cuerpo de Emiliano
como una segunda piel, como una extensión de su propio deseo, latiendo bajo la superficie con un ritmo suave, pero implacable. El abrazo no era una pausa, era un lenguaje, un lugar, un permiso. Julián permaneció ahí, con la frente apoyada en el hombro de Emiliano, con los dedos apenas rozando la tela de su camisa, sintiendo el latido que venía de dentro. Cada segundo en contacto se volvía más denso, más cargado. La tensión ya no era solamente una expectativa, era una presencia viva, un campo invisible que los envolvía y se intensificaba con cada mínimo movimiento. «No tienes idea de lo que me haces sentir», susurró Emiliano, apenas audible, sus labios rozando el cabello de Julián. Ese murmullo, dicho tan cerca, le recorrió la espalda como una descarga eléctrica. Julián alzó la vista, lentamente, como si algo tirara de él desde dentro. Sus ojos se encontraron otra vez, y esta vez no hubo titubeos. Había fuego en ambas miradas, pero no el de la prisa. Era un fuego más lento, más antiguo, más profundo. El siguiente beso fue distinto. No hubo duda en él. No fue un experimento ni una pregunta. Fue una afirmación, una rendición mutua. Los labios se buscaron con más hambre, pero también con más entrega. La respiración se aceleró. Julián sintió cómo las manos de Emiliano recorrían su espalda con firmeza, guiándolo, sosteniéndolo, dibujándolo. Y las suyas, temblorosas, curiosas, encontraron el cuello, los hombros, la forma sólida de un cuerpo que por fin podía tocar sin miedo. Las bocas se separaban solo para respirar, apenas unos centímetros, y volvían a encontrarse como si el mundo entero se comprimiera en ese contacto. Julián sentía la sangre rugirle en los oídos. Cada roce, cada presión, cada caricia tenía el efecto de un incendio lento. Sus manos se detuvieron sobre el pecho de Emiliano. Lo sintió subir y bajar con fuerza, como si también él estuviera al borde de un abismo. Y lo estaba. Ambos lo sabían, pero ninguno quería retroceder. «¿Quieres que pare?», murmuró Emiliano, su voz ronca, apenas un aliento sobre su boca. «Number, quiero quedarme aquí, contigo», dijo Julián sin vacilar. Entonces Emiliano lo llevó con cuidado hacia la cama. Cada paso era como si caminaran sobre una cuerda tensa, sobre un límite que ya habían cruzado con el alma, aunque los cuerpos aún se resistieran a rendirse del todo. Se sentaron en el borde, mirándose, respirando. Emiliano acarició con los dedos la mejilla de Julián, luego su cuello, luego el hueco entre la clavícula y el hombro. No bajó más, no lo necesitaba. El camino era lento, y cada caricia dejaba un rastro invisible de deseo contenido, de anhelo prolongado. Julián cerró los ojos. Cada año despertaba una parte dormida en él. Su cuerpo era un campo de ecos, de memorias nuevas que nacían en ese momento. El calor de Emiliano era una llama que lo envolvía sin quemarlo, como si supiera exactamente hasta dónde llegar sin romperlo. Los dedos se entrelazaron, las respiraciones se volvieron una, y lentamente los cuerpos se recostaron, uno junto al otro. No había urgencia, no había necesidad de correr. El deseo era tan tangible, tan poderoso, que bastaba con estar juntos, sentir, descubrir. Emiliano se acomodó detrás de Julián, rodeándolo con el brazo, apoyando la cabeza en su cuello. Su aliento cálido lo hacía estremecer, y sus labios, al depositar un beso lento en la piel, provocaron un escalofrío que lo recorrió entero. «Estás temblando», susurró. «No sé si de miedo o de deseo», confesó Julián. «No tienes por qué tener miedo». «Lo sé, es solo que esto es real». Emiliano no respondió, solo lo abrazó más fuerte, como si lo envolviera con todo lo que no podía decir todavía. Y así se quedaron, sus cuerpos juntos, entre caricias lentas y besos suaves, entre palabras que no hacían falta. El mundo afuera seguía girando, la noche seguía cayendo, pero ahí,
En ese cuarto, el tiempo se detuvo. Julián no sabía qué sería de ellos al amanecer. No sabía cómo mirar a Santiago. No sabía cómo volver a su vida anterior. Pero sí sabía una cosa. Ya no podía mentirse. Ya no podía esconder ese deseo que había encontrado respuesta. Ese anhelo que había encontrado cuerpo. Esa parte de sí que, por primera vez, se sentía completamente viva. Y entre suspiros y roce de dedos, entendió algo aún más profundo. No era solo atracción, era el inicio de algo más, de algo que estaba por cambiarlo todo. La madrugada se deslizó sobre ellos como una manta tibia, envolviendo sus cuerpos y sus pensamientos con esa quietud profunda que solo llega después de haber cruzado un límite. Julián no durmió enseguida. Tampoco Emiliano. Sus respiraciones se entrelazaban como si aún siguieran danzando, como si el eco de todo lo que había ocurrido necesitara espacio para asentarse. El cuarto seguía en penumbra, apenas iluminado por la luz tenue que filtraba la lámpara. Todo estaba cargado de una intimidad nueva, del olor de la piel, del calor del roce, del peso de lo no dicho. Julián yacía sobre su lado, mirando hacia la ventana, mientras Emiliano lo abrazaba por detrás, su mano descansando sobre el pecho de Julián, donde aún latía el temblor del deseo transformado en algo más hondo. No hablaban. No hacía falta. Cada caricia leve, cada roce de dedos en la cintura o en la muñeca, hablaba más que cualquier palabra. El silencio era pleno, pero en algún momento Julián rompió la quietud, no con inquietud, sino con suavidad, como si el sonido de su voz aún tuviera que pedirse permiso. ¿Y ahora qué? Emiliano no respondió enseguida. Su boca se posó, apenas, en la nuca de Julián. «Lo que tú quieras», dijo, al fin. «No pienso empujarte hacia nada, pero tampoco voy a fingir que no pasó». Julián cerró los ojos. El calor subía desde su abdomen como una corriente cálida y tranquila. No sentía culpa, no sentía confusión. Lo que sentía era otra cosa. Vértigo, sí, pero también certeza. Como si todo en su vida hubiera estado preparándolo para este momento. «Yo no quiero olvidarlo», murmuró, «ni hacer como si no significara algo». «Entonces no lo hagas». Julián se giró lentamente. Quedaron frente a frente, tan cerca que sus narices se rozaban. La mirada de Emiliano era serena, pero intensa, como si hubiera en ella un anhelo contenido durante demasiado tiempo, ahora liberado con un cuidado casi sagrado. «No sé qué va a pasar con Santiago», confesó Julián. «No quiero mentirle, pero tampoco quiero perderlo». «No lo harás», dijo Emiliano, acariciando su rostro con el dorso de los dedos. «Cuando algo se construye con la verdad, puede doler al principio, pero no destruye». Un suspiro escapó de Julián, como si esas palabras hubieran aflojado un nudo muy antiguo. La tensión, el miedo, la duda. Todo comenzó a disiparse lentamente, como la niebla que se retira con la salida del sol. El beso que siguió fue diferente a los anteriores, más lento, más íntimo. No había urgencia, no había fuego salvaje, solo ternura y promesa. Después, Julián se acomodó contra el pecho de Emiliano y lo dejó envolver por su calor, por su respiración lenta, por su piel contra la suya. Y así se dejó llevar. Cayó en un sueño profundo, como no había dormido en años, sin defensas, sin máscaras, en paz. El amanecer trajo consigo una nueva claridad. Los sonidos de la casa comenzaron a despertarse. Un grifo en la cocina, el crujir de una puerta, pasos lejanos. Julián abrió los ojos con el pecho aún cálido por la noche compartida. Emiliano seguía dormido a su lado, una mano apoyada sobre la suya, como un ancla suave que le impedía desaparecer del todo al volver al mundo. Se vistió despacio, sin ruido, y antes de salir del cuarto, se detuvo un instante a mirarlo. Emiliano dormía con la boca ligeramente entreabierta, el cabello revuelto, la expresión relajada.
Había algo profundamente hermoso en su vulnerabilidad. En silencio, Julián se inclinó y lo besó en la frente. Después salió. Santiago ya estaba en la cocina, con el cabello alborotado, sirviéndose café. Lo saludó con naturalidad. «¿Dormiste bien, no?» Julián dudó un instante, lo miró a los ojos, y por primera vez no quiso ocultarse. «Sí, dormí mejor que nunca». Santiago alzó una ceja, curioso, pero no preguntó más, solo sonrió con ese gesto cómplice que siempre compartieron, y Julián supo que, paso a paso, todo podía encontrar su lugar. Los días siguientes no fueron fáciles. Hubo conversaciones, algunas miradas incómodas, algunas pausas largas entre frases, pero nada se rompió, ni la amistad, ni el vínculo con Emiliano. Lo que había nacido aquella noche era demasiado verdadero como para ser arrasado por la duda, y con el tiempo Julián dejó de temer, dejó de esconderse. Aprendió a tomarle la mano a Emiliano en el parque, a compartir silencios que ya no pesaban, a quedarse a dormir y a despertar sabiendo que no era solo deseo. Era algo más, era un comienzo, uno de esos que nacen como una chispa tenue y terminan ardiendo con la fuerza de una vida entera.